Es el eurodiputado de Ciudadanos, Luis Garicano, ¿cómo estás? Muy bien, un placer estar aquí, muchísimas gracias. Bueno, ayer conocíamos, vamos a hablar sobre todo de los fondos europeos para anti-COVID, los fondos de recuperación. Ayer conocíamos en la conferencia de presidentes que las comunidades autónomas van a poder gestionar el 50% de esos fondos, de esos proyectos. Nos lo están vendiendo como la panacea, como que estas ayudas van a amortiguar el golpe económico en el que estamos ya inmersos. ¿Es así? Bueno, es una oportunidad histórica y una cantidad de dinero muy importante. O sea, Europa hubo un acuerdo en julio de este año en el que todos los Estados europeos decidieron endeudarse de una manera conjunta y no para prestarle dinero a los gobiernos como se hacía antes con los rescates, sino para darle dinero a los estados que estaban teniendo más problemas, como España. Eso es realmente algo único y las cantidades de dinero de las que estamos hablando son muy altas. Es más o menos el dinero que se inyecta es como la recaudación del IVA de un año entero. Es verdaderamente mucho dinero. Entonces, sí, no es una panacea, pero es una oportunidad. Y esa oportunidad es... Lo importante es que se use bien, como todas las oportunidades. Si ese dinero se derrocha y se malgasta, pues no servirá para nada. Estamos hablando de proyectos globales, de cifras globales, todavía no sabemos fechas reales de cuándo van a llegar estas ayudas. ¿Se está planificando en tiempo y forma? Porque incluso las comunidades autónomas tienen un cierto desconocimiento de qué es lo que tienen que hacer. Yo creo que no se les ha contado ni a las comunidades autónomas, ni a los ayuntamientos, ni a nadie lo que se está haciendo y, sinceramente, el proyecto que ha mandado el Gobierno el 15 de octubre a Bruselas es un documento bastante virrioso, si me permite la expresión. Es básicamente como un programa electoral. En cultura, pues haremos más eventos culturales y daremos más dinero a los deportes. No tiene entidad, no tiene fechas, no tiene números, no tiene objetivos. ¿Qué porcentaje de los niños deberían tener un iPad? No pone nada de eso. Es una cosa muy genérica y, en parte, eso se puede remediar desde las comunidades autónomas. Yo mañana tengo una reunión con el vicepresidente, el consejero de Economía y la consejera de Empleo aquí para intentar armar algo un poquito más sólido como la contribución de Castilla y León, digamos, de cara a recibir este dinero de Europa. También usted como asesor un poco para darle algunas clases, ¿no?, de lo que hay que hacer, ¿no? Bueno, para hablarlo, escuchar también. Creo que el equipo de la Junta de Castilla y León es muy profesional. Creo que salta a la vista. Por ejemplo, en el tema de datos y de transparencia, no hay ninguna comunidad autónoma que lo esté haciendo a este nivel. Un amigo mío que trabaja en Estados Unidos me decía: veo Castilla y León y me doy cuenta de que se puede dar los datos. O sea, no es que España sea incapaz, es que a la gente no le da la gana. En Castilla y León hay por cada zona de salud, se puede saber quién está hospitalizado, etcétera. En el resto de España no se sabe nada y, en ese sentido, creo que aquí hay bastante profesionalidad. Sí, hay que reconocerlo. Con lo que ya conocemos hoy de los presupuestos generales del Estado, lo hablábamos antes con los tertulianos, esa subida de impuestos, esa subida de sueldo a los funcionarios, ¿cómo cree que Bruselas puede ver desde la Unión Europea estas subidas, sobre todo la de los funcionarios? Yo creo que mal. Yo creo que el índice básico que todo el mundo usa, ¿no?, como al niño mirar las notas, la nota más fácil de mirar es qué pasa efectivamente con pensiones y funcionarios. Si un Estado, si un país está preocupado por el futuro, ese es un gasto que es estructural, que se hace, y luego, a partir de ahí, esa nueva base es de la que se crece. Yo creo, sinceramente, que no era el momento. Creo que los pensionistas y funcionarios que les dicen: oye, estos 25 euros que te vamos a subir, no te los subimos, o los que sean, serán incluso menos, pero vamos a ayudar con el dinero que tengamos a que la gente que está cerrando sus negocios, los restaurantes, los bares, la gente que está sufriendo, las tiendas que uno pasea por Valladolid y las ve cerradas, creo que los funcionarios pensionistas lo hubieran entendido perfectamente y creo que Europa lo hubiera valorado positivamente. Yo tengo la impresión de que estamos, si se acuerdan las personas que nos ven, en 2009, cuando llegó Elena Salgado y los brotes verdes y empezó aquello, bueno, vamos a gastar este dinero en el plan E y tal. Es un poquito donde estamos, creo que estos presupuestos son un poco la negación de la realidad de que estamos en una situación muy complicada, que nos han dado un dinero que nos va a dar un alivio, pero que la realidad es muy dura y hay que reconocerla. Está teniendo usted un déjà vu un poco peligroso, con eso que yo lo tengo, desgraciadamente lo tengo, y nos acordamos todos de cómo acabó aquello, y yo de verdad que espero que el Gobierno haga lo necesario para que no sea así. Bueno, la Unión Europea está mirando con lupa a España desde las últimas semanas, sobre todo tras la propuesta de renovación del Consejo General del Poder Judicial.
El PSOE lo desvincula completamente de que esto pueda afectar a las ayudas, a estos fondos de recuperación europea, pero es verdad que el Consejo de Europa dio un aviso, ¿no? ¿Cómo están las cosas ahora mismo? Bueno, el Gobierno ha prometido retirarla y yo espero que así sea. Creo que todas las presiones que hemos hecho desde Europa han servido. Los consejeros, los comisarios liberales, 2 son los que se ocupan del Estado de Derecho, hicieron un aviso muy claro, porque realmente la propuesta que hizo el Gobierno era exactamente la que llevó a que Polonia se metiera en un lío con Europa. Polonia quiso intentar controlar desde el Ejecutivo el Poder Judicial y eso Europa no lo permite. La clave del Estado de Derecho, que todos los Estados firman cuando entra a la Unión Europea, es respetar la separación de poderes y aquella no lo respetaba. Por eso creo que Europa está vigilante y que Europa, te digo con toda sinceridad, no lo va a permitir. Creo que el Gobierno ha hecho bien en retirarlo porque no hubiera sido posible. Usted ha dicho recientemente en un medio de comunicación que hay preocupación en Europa sobre la capacidad de gestión de España. Entiendo que sobre estos fondos de los que estamos hablando. ¿Cuáles son las grandes dudas? Bueno, la primera duda es si seremos capaces de gastar el dinero. En la última ronda, parece mentira que diga esto, ¿cómo no los vamos a gastar? Bueno, los últimos presupuestos que hubo para España, se hacen de 7 años en 7 años, nos gastamos un tercio. Devolvimos 2 tercios. Europeos, estructurales. Nos gastamos un tercio y 2 tercios lo devolvimos porque no supimos gastarlos. ¿Por qué? Porque hay un problema burocrático entre comunidades autónomas y Poder Central, porque el papeleo, por lo que sea, no se gastó. Entonces, la primera cuestión que se pregunta Europa es, ¿seremos capaces de absorber este dinero, de gastarlo? Segunda cuestión, lo gastaremos bien, lo gastaremos en reformas, lo gastaremos en futuro. No se trata de que volvamos a crear clases clientelares, ahora Iglesias lo decía en una de sus entrevistas, nuevas élites empresariales. Eso no se trata de que el dinero europeo se use para crear élites afines al gobierno. Se trata de que se use para ayudar a todas las familias y a todos los españoles que están pasando las canutas en este momento. Y creo que esa preocupación existe porque realmente el gobierno ha mostrado que parece que puede querer usar este dinero para una gran campaña electoral. Espero que no sea así, de verdad. Seguramente mañana, cuando se reúna con los miembros de la Junta, le van a pedir consejo sobre los criterios. El propio presidente Alfonso Fernández Mañueco hablaba ayer de unos criterios reales, unos criterios en los que se tenga en cuenta la demografía, la despoblación, el gran drama de esta comunidad, y también hablaba de unos criterios de repartos muy claros. ¿Esto es posible? ¿Realmente la despoblación cree que va a primar? Siempre somos la pagana, ¿no? Tanto en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, en los presupuestos, las comunidades despobladas siempre salimos mal paradas. En el caso de Europa, ¿se puede remediar? Sí, bueno, las fórmulas de reparto de los fondos estructurales sí que tienen en cuenta esas variables y yo creo que en este caso también, por lo menos a la hora de asignar proyectos, por ejemplo, hay un par de proyectos que encajan muy bien. Europa quiere gastar dinero en 5G, digitalización, redes, etcétera. Bueno, eso para Castilla y León sería esencial y tendría en cuenta de facto la población, porque es una extensión muy grande. Asegurar que toda la España interior y la España rural, y en particular Castilla y León, está bien conectada para que la gente que a lo mejor no quiere vivir en el centro de las ciudades tanto con estos temas, pueda trabajar desde cualquier pueblo precioso de los que hay en la geografía castellonense, sería una medida que encaja exactamente con lo que Europa quiere. Como dirigente importante de Ciudadanos le tengo que preguntar, bueno, después del debate de moción de censura, donde muchos analistas políticos, muchos medios de comunicación hablaban de que Pablo Casado ha recuperado el centro derecha, ¿dónde está Ciudadanos? Y más viendo las encuestas que no van muy a su favor. Se está haciendo lo que tiene que hacer. Mire, yo creo que muchos políticos, y esto que comentábamos antes del presupuesto de España es parecido, que están ahí luchando por su trocito de playa y viene un tsunami enfrente. Y yo creo que Ciudadanos, y el tsunami se va a llevar toda la playa por delante, y más. Yo creo que Ciudadanos es consciente de que no se trata de jugar tácticamente aquí a ver quién consigue un 1% más en la siguiente encuesta. Estamos enfrentándonos a una crisis y a una situación muy compleja. Nos estamos enfrentando a algo que no hemos vivido nadie nunca en el pasado y que requiere que trabajemos tendiendo la mano, uniendo, etcétera, etcétera. Y si lo hacemos bien, dentro de 3 años cuando pase el tsunami nos lo reconocerán. Y si lo hacemos mal, pues oiga, hacemos otras cosas que no pasa nada. Y le pregunto, desde la lejanía del Parlamento Europeo, viendo los gobiernos en coalición de Castilla y León, PP Ciudadanos, y de Madrid, PP Ciudadanos,
esto no es cuestión de siglas, es cuestión de personas, ¿no? No tiene nada que ver un gobierno con otro. Las tiranteces que hay en Madrid con la tranquilidad aparente que hay en nuestra comunidad. Sí, yo creo que la relación entre el señor Mañueco y el señor Egea pues es una muy buena relación y creo que eso se traduce en todo el funcionamiento del gobierno, ¿no? Creo que es una relación que está basada en la confianza. Creo que un gobierno autonómico es como una pareja, como crear un negocio, no es, ay, a ver si yo la mitad de la panadería que yo gestiono va bien para que tú vayas mal, no, oye, que tenemos una panadería, vamos a hacer el mejor pan, vamos a intentarlo vender y somos socios. Y creo que en ese sentido Castilla y León está mostrando el camino muy bien. Nuestros tertulianos seguramente le tengan que hacer algunas preguntas. Encantado. Arantxa, por ejemplo. Yo quería preguntarle dos cosas. Ha comentado que mañana iba a mantener un encuentro un poco con la consejera de Empleo, con el equipo, para ver un poco las medidas, las propuestas, las posibilidades que hay. La propia consejera ha dicho hoy, a cuenta de la publicación de los últimos datos económicos, que habría que hacer un esfuerzo, crear un poco línea de ayudas para sectores que van a sufrir especialmente en los próximos meses. Quería preguntarle, por una parte, si no considera que, además, por ejemplo, de la hostelería, que efectivamente es un sector que muy perjudicado, si no cree que sería una buena oportunidad de tener un poco la vista en el sector industrial, que también es importante y que quizá necesitaría también de un empujón, no solamente ahora, sino mirando un poco hacia el futuro. Y por otra parte, también he leído que en alguna ocasión usted se ha posicionado de una manera clara en relación a esta dicotomía perversa que algunos quieren imponer para que se elija entre la salud y la economía, ¿no? Siendo fundamentales las dos. Y usted, de alguna manera, se ha posicionado claramente, de una manera moderada, dando a entender que una sin otra es imposible salir adelante. Sí, efectivamente. Empezando por la segunda pregunta, creo que las dos cosas van juntas, efectivamente. Lo que vemos en los países que les ha ido bien luchando contra la pandemia y eso les ha permitido que la economía vaya mejor. Y los países que nos ha ido mal, como España, nos ha ido mal con la pandemia y también nos ha ido mal la economía. De hecho, España tiene la tercera peor cifra económica de todo el Fondo Monetario Internacional. Solo Venezuela y Perú están peor. De 60 países principales del mundo, solo hay 2 peores, Venezuela y Perú. Y también las peores cifras de pandemia. Entonces, creo que ese conflicto no deberíamos buscar. Tenemos que conseguir luchar bien contra la pandemia para que la economía se recupere, efectivamente. En cuanto a la vista, estoy muy de acuerdo. Creo que hay que levantar la vista al futuro y que gran parte del trabajo que hay que hacer en empleo en particular, que era la pregunta hacia donde se orientaba su pregunta, es ayudar a la gente a prepararse para el futuro, porque realmente muchas cosas no van a volver. Por ejemplo, hoy salía un estudio muy interesante que decía que los vuelos, cuando se pregunta a los gestores de vuelos de las empresas, dicen que van a multiplicar por 3 las reuniones online en el futuro, que ya no van a volver a mandar a la gente por un día a Nueva York. Cuando tenga que ir a Nueva York, pues estará en su casa haciéndola por Zoom. No va a volver el mismo nivel de viaje, el mismo nivel de vuelo, etc. Entonces, mucho de lo que habrá que hacer será ayudar a la gente a reorientarse hacia un futuro diferente. Y creo que desde empleo se puede hacer mucho de ese trabajo. Roberto, Guillermo. Yo quería preguntarle, porque yo creo que muchos de los telespectadores que nos ven tienen una gran incertidumbre sobre la situación económica. Escuchamos, por un lado, a cada una de las autonomías, escuchamos estudios independientes, escuchamos a Bruselas y luego, sobre todo, escuchamos al Gobierno, que cambia de versión cada 2 por 3 y lo que iba a ser una recuperación en V, luego iba a ser en U, ahora no sé si es en L. La gente sabe que el PIB ha caído un 12,8%, o lo ha escuchado, pero no sé si la gente es consciente de lo que significa eso de verdad y lo que supone para su trabajo en Bruselas. O sea, es decir, ¿cómo nos ven en Bruselas a España? Bueno, la realidad es que ha habido un proceso largo de deterioro desde el 2008. Yo diría que en el 2008 o 2007 España ya había llegado a ser considerado un país normal, que empezamos con la gestión de la primera crisis y la gente empezó a decir, estos señores qué hacen, ¿no? Y ha habido unos años un poco complicados. Hemos recuperado un poquito y ahora volvemos a tener un poco esa sensación de que nos miran pensando, oye, estos realmente problemas entre las autonomías y el gobierno, problemas a la hora de informar, problemas a la hora de contar, hay una sensación de que a lo mejor
y la tenemos también dentro de nuestro país. A lo mejor no somos lo que creíamos que éramos. Yo, sinceramente, creo, y viendo a la gente, y viendo cómo se trabaja, etcétera, creo que no nos merecemos esto. Creo que los españoles trabajamos mucho y bien, y la gente en los restaurantes, en los bares, en las fábricas, en la industria, hace su trabajo y lo hace muy bien. Y creo que, sinceramente, en este momento hemos tenido bastante mala suerte con el gobierno que nos ha tocado. Esa es mi impresión. Sí, pero decía... Roberto, se nos va el tiempo. Guillermo, Roberto. Sí, tan solo decirle que ha conseguido usted sumar un punto de intranquilidad a mi futuro cuando ha dicho que estamos en la situación de 2009. Y me refiero sobre todo a Luis Garicano, el economista, no tanto el eurodiputado. Quería preguntarle cuánto le queda a la hucha de Europa. Es decir, ¿hasta cuándo Europa va a poder soportar esto y va a seguir financiando a los países para que puedan seguir adelante? ¿Cuánto nos Es una queda? pregunta excelente, esa es la gran pregunta, ¿no? Ahora mismo, si España no tuviera Europa, estaríamos en Venezuela. Sí. O sea, estaríamos en caída libre. Entonces, Europa en este momento nos está dejando endeudarnos. ¿Por qué no se nota ese 12,8%? Porque realmente el gobierno tiene infinito dinero para darle a todo el mundo, porque nos está comprando Europa toda deuda y nos está inyectando este dinero del que hablábamos. ¿Hasta cuándo? Yo creo que la respuesta es mientras la crisis le esté sucediendo a todo el mundo, mientras la pandemia dure, no va a haber ningún problema. El problema es, 6 meses después seguimos con un déficit de 2 dígitos. Un año después los demás ya se han recuperado, nosotros seguimos pidiendo. Ahí, digamos, finales del 21, 22, ha pasado todo, ya hay vacunas y España sigue... Ahí es cuando nos van a decir, oye, ¿los deberes? ¿Cuándo? Y ahí es cuando el que estemos haciendo ahora un presupuesto con lo de pensiones y funcionarios, el que estemos haciendo gastos extraños, el que hable de congelar los alquileres, como si fuéramos un país soviético, el vicepresidente, es cuando la gente va a decir, oye, estos no son serios. Y ahí es cuando podemos tener un problema. Pues Luis Garicano, gracias por estar aquí en Cuestión de Prioridades. Ya sabe que hasta ahora ya no puede pasear por su ciudad, por Valladolid. Se tiene que ir a casa directamente. Por supuesto. Estamos como estamos y le esperamos en breve cuando quiera volver Es un de placer Bruselas. estar aquí. Siempre, Muchísimas gracias. esta es mi ciudad, o sea que siempre encantado de estar aquí. Eso es.